Esta noche vamos a hablar con el concejal responsable de urbanismo y a su vez portavoz del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Medina del Campo. Son muchos los temas que vamos a tratar y seguramente que de importancia para todos ustedes. Ya verán cómo les van a interesar. Julián Rodríguez Santiago, portavoz del grupo de gobierno, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo que son muchos los temas porque urbanismo es una concejalía que siempre da noticias y algunas veces favorables y otras desfavorables para los vecinos, por lo tanto el interés es enorme, ¿no? Sí, es verdad que continuamente hay actividad relacionada con urbanismo y sí, pues esperemos que la mayoría de las noticias sean favorables y sean buenas, pero bueno, pues si hay alguna que no sea tan buena, pues eso es nuestra responsabilidad también. Hay un tema que está pendiente, yo hablaba con usted a menudo, además que era ambicioso, yo era lo que apostaba por él, ir al corredor Medina del Campo, Palencia, iban a poner ahí pues una especie como de apeadero muy próximo al centro de Medina. Este tema ¿cómo está? Porque hablé con usted no hace mucho tiempo y me comentaba que estaba la cosa complicada, ¿no? Sí, éramos moderadamente optimistas porque el proyecto era muy interesante para unir pues Palencia con Medina del Campo, pasando por Valladolid, más todos los pueblos que afectaban, con una frecuencia de cercanías bastante ambiciosa, con un coste además mínimo, porque había un estudio hecho por comisiones obreras donde se pensaban que unos 2 millones de viajeros al año cogerían este servicio, utilizarían este servicio y que se costearía prácticamente la totalidad del mantenimiento. Y la inversión para este corredor pues era de 15 millones de euros, que la verdad que en un presupuesto con el Ministerio de Fomento es una cantidad irrisoria. Si más lejos, hace muy poquito han adquirido varios convoys de AVE y de trenes por 497 millones de euros. Yo creo que desviar 15 para este proyecto tan ambicioso del corredor no hubiera supuesto tanto. Pero desgraciadamente, pues cuando hablamos de que a veces tenemos que dar malas noticias, aunque seguiremos peleando, la mala noticia es que esto todo se trasladó, ya con el estudio hecho, se trasladó al Ministerio de Fomento y han contestado la semana pasada, o hace 15 días mejor dicho, diciendo que entienden que estamos muy bien servidos de trenes, que no entienden necesario ampliación de ese servicio y que con el sistema actual que estamos más que cubiertos. Y claro, aquí la perplejidad y el enfado, ¿por qué no? Porque después de un estudio concienzudo de unos 100 folios de costes y de demás normas de funcionamiento, la contestación se ha limitado a medio folio y con eso, en dos líneas han tirado por tierra un proyecto muy ilusionante. Y claro, cuando dicen que estamos muy bien cubiertos, pues yo creo que el que lo ha dicho no ha venido a coger el tren aquí a Medina y no ha visto las combinaciones que tenemos ya no con Palencia, sino con Valladolid, que son mínimas. Lo que se pretendía es que hubiera una frecuencia de trenes cada media hora, con un coste mínimo de euro y pico el trayecto y con una estación de un apeadero en el centro de Medina, sin tener que dar la vuelta pasando por debajo del túnel, sino que en el lado de Claudio Moyano ahí estaría el apeadero. Yo creo que era muy interesante y cuando hablamos a veces de despoblación, de fijar población, de que por qué la gente se marcha de los pueblos, pues esta es una de las causas fundamentales. La falta de comunicación con las grandes capitales hace que la gente que va a trabajar o estudiar a Valladolid, por ejemplo, pues tenga que irse a vivir allí y no pueda vivir en su pueblo, en Medina del Campo, en pueblos de la comarca y desplazarse todos los días. Yo creo que lo del Ministerio de Fomento, en mi modesta opinión, no tiene nombre. Creo que es un insulto al mundo rural, es un insulto a lo que se habla muchas veces con la boca pequeña de que hay que intentar la despoblación del mundo rural. Bueno, pues estas cosas son las que hacen que se fije población. Y bueno, nosotros vamos a... como puede ser de otra manera, vamos a pelear por ello. Estamos ya trabajando junto con el resto de municipios afectados, que no son municipios ni del PSOE ni del PP, hay de todo, y de Ciudadanos, que no es una cuestión ya política, es una cuestión de desprecio al mundo rural. Y además lo digo con esas palabras, desprecio al mundo rural. Y me gustaría que recapacitaran. La Junta estaba de acuerdo, fíjate que la Junta había dado el visto bueno y le parecía interesante, pero el Gobierno cree que gastarse 15 millones de euros para todo este trayecto de más de 100 kilómetros de aquí a Palencia, pues le parece que es tirar el dinero, y yo creo que tirar el dinero es no hacer nada, y al final pues todos estos pueblos están abocados a morir, porque desde el Gobierno central, si no se quiere hacer nada, difícilmente. Sí, lo que llama la atención, que no solamente perjudican a Medina, pueden pensar uno, bueno, es que a lo mejor es diferente color político, Medina es socialista, el gobierno central es del Partido Popular, pero es que hablamos de localidades como Medina, hablamos de Pozaldez, hablamos de Matapozuelos, hablamos y luego ya, bueno, Valladolid, y luego ya hablamos de Palencia, Venta de Baños, que yo me imagino que Palencia, por ejemplo, es el mismo color político que el gobierno en España, por lo tanto no están perjudicando solamente a Medina, sino también a otras ciudades
de su color político, ¿verdad? Yo, fíjate, por eso digo que no creo que sea una cuestión política, sino es una cuestión de desprecio al mundo rural, de desprecio a determinadas zonas que dicen, estos están bien servidos y vamos a seguir favoreciendo las grandes capitales y que la gente se vaya a vivir allí, que abandonen, y al final es lo que se pretende, o pues si no lo que se pretende es lo que se va a conseguir con este tipo de medidas, y creo que aquí tenemos que, sin colores políticos, tenemos que unirnos todos y levantar la voz y decir que nosotros, que seamos respetados, que tenemos el mismo derecho que los demás. Además, cuando se les ha dado los números de que no va a haber coste añadido para el Estado, fíjese que el AVE es deficitario, cada billete de AVE que compra un viajero hay un porcentaje muy grande que lo paga el Estado, porque si no los precios del AVE serían tremendos, nadie podría utilizar el AVE o casi nadie. Aquí se pide que se dote de un servicio y ese servicio se va a mantener por sí solo. Yo me pongo en el caso de un estudiante que tenga que ir a Valladolid. Si yo tengo unas cercanías cada media hora, yo no voy a coger el coche, ni me voy a ir a vivir a Valladolid, yo voy a vivir en mi casa con mis padres y me voy a desplazar en el tren, que cada media hora tendré un trayecto y cada X tiempo tendré la posibilidad de volver con un coste mínimo. Y no sé, vamos a seguir peleando, se ha creado una comisión para pelear todo esto, lo que pasa es que ya el proyecto era tan ambicioso que con que hubiera dado la luz verde el Gobierno central, en enero o en febrero del año que viene estaría puesto en marcha. Entonces vamos a ver si somos capaces de revertir la situación y vamos a pelear por ello. Sí, es verdad que son 15 millones de euros, que a lo mejor para usted o para mí pues es mucho dinero, ¿no? Si tuviésemos que aportarlo nosotros, pero para un Estado, cuando hay otras inversiones, siempre se comenta, a lo mejor un kilómetro de AVE, pues casi era suficiente, ¿no?, como para... Ese ejemplo, yo no sé si es cierto o no, Comisiones Obreras nos dijo que un kilómetro de línea de AVE es el mismo coste que todo este proyecto de Valladolid, Palencia, Medina del Campo, con estaciones en la Universidad de Valladolid, con estación en venta de baños, con estación o sea, 15 millones de euros. A mí me parece un precio irrisorio o una inversión irrisoria para las ventajas que puede aportar. Pero bueno, ahí están las prioridades y ahí está lo que les importamos muchas veces. Pues hablamos ya no de ese corredor de cercanías, pero sí de un área de transportes que, bueno, pues llevamos años y años hablando del área de transportes. ¿En qué punto se encuentra? Bien, el área de transportes va sin prisa pero sin pausa. Va piano piano, como dicen los italianos. Nosotros ahora mismo el área de transporte que está en el Plan General de Ordenación Urbana es el que está junto a las instalaciones de Iberesnac, que es la zona, la carretera de Olmedo, es la que está proyectada. Era una zona inundable, ha habido que hacer un proyecto de canalización, ahora habrá que acometer la canalización, porque claro, lo primero es, si es una zona inundable, tenemos que hacer posible que allí puedan aparcar camiones y haya un área de transporte. Y la última novedad es que la semana pasada nuestra alcaldesa se ha reunido con el consejero de Fomento, Suárez Quiñones, para que este área de transporte esté incluido dentro de los planes regionales de áreas logísticas, y parece ser que la alcaldesa vino muy contenta de esa reunión mantenida y parece ser que le vamos a tener que pasar un estudio con una serie de números y una serie de cuestiones que no hay ningún problema, y parece ser que está la Junta de Castilla y León por la labor de que esto sea así. Yo creo que el área de transporte es muy necesaria para Medina del Campo, para dotar de aparcamientos al polígono industrial, en primer lugar, y para la fijación de empresas en esa zona del polígono. Yo creo que el área de transporte es una de las prioridades de este grupo de gobierno. Las cosas de Palacio siempre van despacio y a veces no podemos ir con la rapidez que nos gustaría, pero bueno, este paso que se ha dado el otro día en el Ministerio de Fomento creo que puede ser muy interesante porque es el espaldarazo económico. Lo único que nos ha dicho la Junta, que el Ayuntamiento aporte también económicamente para ese de transporte, cosa que no hay ningún problema porque ya teníamos incluso pensado hacerlo nosotros con nuestros propios medios, con lo cual yo creo que esa parte de ese requisito lo vamos a cumplir y a ver si somos capaces de que el área de transporte sea una realidad, porque yo creo que es muy importante para cuando hablamos de atraer empresas a Medina. Yo creo que este es uno de los puntos, de los pilares básicos e importantes para que a partir de ahí se desarrolle en torno a ese área de transporte, pues con la cantidad de terrenos que hay ahí en el polígono, pues se desarrollen otros proyectos industriales, empresariales. Hablamos de la carretera de circunvalación, es que es tanto que estamos hablando de ello. ¿Cómo se encuentra esa carretera para circunvalar lo que es Medina del Campo? Pues también hemos estado el otro día en la Junta de Castilla y León, tenemos previsto una reunión próximamente con Carreteras, porque nosotros lo que queremos es unir la autovía A6 con la estación del AVE y atraviesa dos carreteras, una la carretera que va a Peñaranda de Bracamonte y otra la carretera que va a Belascálvaro, para que nos entendamos. La de Belascálvaro pertenece a la Diputación, la otra pertenece a la Junta de Castilla y León. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo a tres bandas, con el Ministerio de Fomento, titular de la A6,
Junta de Castilla y León, titular de la otra carretera, y con la Diputación. Y entonces, bueno, pues el otro día hemos presentado el proyecto que puede haber modificaciones, por dónde iría el trazado de esa, no sé si llamarla circunvalación o enlace de la 6 con la estación del AVE, que sería muy interesante. La estación del AVE, para que tenga vida, es importante que tenga esa vida a través de la Nacional a las 6, sin tener que entrar por Medina del Campo, callejear y demás. Yo creo que es importante. Y ya en una reunión que tuvimos en octubre del 2015 con el Ministerio, con la ministra entonces de Fomento, que era Ana Pastor, se vio interesada con ese tema, les pareció bien y quedamos en que se desarrollaría. Luego vendrán las cuestiones legales de expropiaciones, de modificaciones del plan general y demás, pero bueno, ya tenemos trazada una idea por donde discurriría. Va a afectar a diversos propietarios, o afectaría a diversos propietarios, y eso es un tema jurídico que tendríamos que ir solventando poco a poco, pero el primer punto de partida es que contemos con la ayuda de las instituciones que tienen algo que decir, que son Junta, Diputación y Ministerio de Fomento. La Junta nos hemos emplazado con ellos para unirnos con Carreteras, y a partir de ahí ellos harán la gestión o nos ayudarán a hacer la gestión con Ministerio de Fomento y Diputación, y esa es la cuestión. Hay diversos puntos de Medina, diversos barrios, que hay muchas personas que se ven afectadas por el paso de camiones por esas zonas, y dicen, bueno, es que esto es hasta peligroso muchas veces porque pasa tanto camión y nos pueden incluso hasta romper el asfalto, hundir el asfalto un poco, ¿no?, por el peso de los camiones que pasan. Sí, son muchos problemas, son problemas de ruidos que pasan los camiones, problemas de salubridad. Vienen camiones cargados, pues cada uno con sus cosas, y algunos traen malos olores o traen alguna cosa que es incómoda para la gente. Y problemas de seguridad también, porque algunos pues pasan para la estrecha que es la calle, pasan a una velocidad que a lo mejor es mayor de la que deberían pasar, o por lo menos la sensación que dan es de velocidad. Poner reductores de velocidad no es suficiente porque hace más ruido todavía. Entonces, lo que tenemos que intentar es evitar que este tráfico pesado pase por Medina. Con esta carretera que nosotros estamos hablando, por ejemplo, todos los camiones que venían de la zona de Belascálvaro, de Carpio, tema de patatas y demás, ya no tendrían por qué pasar por el centro de Medina, así que directamente podrían salir a la Nacional A6 por una circunvalación que podría estar. Es una circunvalación que tampoco es muy costosa, porque tiene 1 kilómetro 800 metros nada más. Fíjese que no estamos hablando de nada, son 1 kilómetro 800 metros de carretera, que es una inversión para el Ayuntamiento a lo mejor costosa, pero para el cómputo de todas las instituciones es una inversión pequeña. Pero este kilómetro 800 metros daría una capacidad a Medina de evitar los camiones tremenda. Ya solamente quedaría unir esa parte con la carretera de Nava del Rey y demás, pero bueno, ya haría una especie de U la circunvalación de Medina. Si contamos con la Nacional A6, haría una especie de U grande, que yo creo que desatascaría mucho, y toda la zona, por ejemplo, de polígono de Medina Sur, de la zona de Medina Sur, que sufre el paso de camiones que viene de esa zona de Belascálvaro y los pueblos que siguen, Fresno, Carpio, etcétera, pues bueno, yo creo que verían bastante solventado el problema que actualmente tienen, y que es de difícil solución, porque esos camiones se meten por ahí, porque nada podemos hacer para que se metan, y si es que no se metieran por ahí, irían por la Puerta del Sol, y si no, irían por la calle Artillería, y por cualquier sitio que les desvíes, la solución es peor que la anterior, es de difícil solución. Bueno, pues no sé por qué, pero esta noche estamos hablando mucho de transportes. Vamos a comenzar por el corredor ferroviario Medina del Campo-Palencia, después ese área de transportes, la circunvalación. Y hay un tema que seguramente vamos a dar como exclusiva esta noche aquí en Telemedina a nuestros espectadores, y es que la Plaza de los Galgos, que conocemos todos como Plaza de San Agustín, Plaza de los Galgos, bueno, pues ahí está en la actualidad la parada, entre comillas, parada de autobuses, ¿no? Y ustedes van a hacer algo porque se está demorando la estación de autobuses y algo tienen que hacer. ¿Qué es lo que va a pasar en esa Plaza de los Galgos? Bien, la Plaza de los Galgos se ha convertido, digamos, entre comillas, en la estación de autobuses de Medina. Ahí es donde paran los autobuses, ahí es donde recogen los viajeros, y sin que nadie les haya dicho nada, es donde van a parar los autobuses. Ese es el punto que creo que de momento debemos mantener, porque ahí es donde parece que se sienten cómodos los viajeros y donde se sienten cómodos los transportistas, las empresas de transporte. Entonces, bueno, ese es el punto. A partir de ahí, como vamos a tardar bastante, o se va a tardar un tiempo, porque está una modificación del plan general, hay que decidir dónde va la futura estación de autobuses, que es necesaria que esté en el centro, hasta el momento que eso ocurra, creo que la gente que coge el autobús tiene que tener las máximas medidas de confort y de salubridad. Actualmente, el que va a coger el autobús ahí en la Plaza de los Galgos, en la Plaza de San Agustín, pues si hace frío, pasa frío, si llueve se moja, si hace sol, pasa las de Caín.
Y bueno, pues tenemos que hacer de alguna manera que la gente, que la espera de los viajeros sea cómoda. También es importante que la primera impresión de los viajeros cuando lleguen a Medina después de bajar del autobús también sea agradable, que actualmente la Plaza de los Galgos, pues tengo que reconocer que no está como nos gustaría que estuviera, porque la plaza en sí, pues por muchas causas está fea. Las cosas como son y no es una mejor imagen. Entonces lo que hicimos es reunirnos con todas las empresas de autobuses, para empezar. Nos reunimos con todas las empresas, con ALSA, con la regional, con todas. Ellos saben que nos reunimos con ellas y les explicamos la situación, que la estación de autobuses va para tiempo o a medio plazo cuanto menos, y que necesitábamos dos cosas. Queríamos facilitar a los viajeros que la espera se hiciera en un sitio cerrado, acristalado, con sillas, con una pantalla de plasma que dé la información de las salidas de los autobuses, pero necesitábamos que ellos también pusieran de su parte. Necesitábamos, por una parte, que nos facilitaran los horarios de llegadas y de salidas, así como el itinerario que se hace y los horarios en cada parada, igual que se hace con el tren. Si yo cojo un tren que va no sé dónde, quiero saber cuándo me paran Collado Villalba, cuándo me paran Las Rozas y cuándo me paran el Escorial, si voy a Madrid. Pues esto es lo mismo, cuando paramos en Mojados, cuando paramos en Pozaldez, y cuando de tal manera esa información que la tienen ellos, que nos la facilitaran y la pondríamos en la pantalla las próximas salidas y las rutas que hace ese autobús en concreto. Eso era muy importante y ya las empresas de autobuses nos están mandando esos horarios con esa descripción. Y en segundo lugar, les pedimos que, puesto que la Plaza de los Galgos no es una estación de autobuses, que no me tengan ahí aparcados, que no nos tengan ahí aparcados los autobuses 4 o 5 horas si no van a salir, y que solamente estén en la plaza aquellos autobuses que van a salir en los próximos 15-20 minutos, de tal manera que no se colase eso, porque creamos un problema de tráfico. Y a partir de ahí también por parte del Ayuntamiento el compromiso de adecentar esa plaza, que ciertamente pues no está bien, cualquiera que vaya ve que no está bien. Tenemos que poner zonas de césped, tenemos que pues un poco arreglar la maleza y todas esas cosas que hay ahí, arreglar el suelo que está muy propenso a caídas porque está bastante agrietado, y en las próximas semanas o próximas, no digo meses porque creo que va a ser inminentemente, nuestros operarios municipales van a empezar a arreglar la Plaza de los Galgos. Ya van a haber cierto movimiento y creo que no es la plaza, lo ideal sería tirarla toda y hacerla nueva, pero bueno, eso sea muy costoso. Lo que vamos a hacer con lo que tenemos, vamos a hacerla más agradable a la vista, más saludable. Luego hay un tema de árboles, hay unos árboles ahí que tienen unas moras que en esta fecha manchan todo, que no sabemos qué hacer con ellos. La verdad es que dan muy buena sombra, pero tenemos que pensar, y lo pensaremos a medio plazo, qué hacer con estos árboles y sustituirlos por otros que manchen menos. Pero la verdad es que el aspecto en esta fecha, que es cuando está floreciendo el fruto, pues está bastante sucio. Entonces, bueno, tenemos que dar una vuelta de tuerca a los árboles, pero sí que es verdad que lo que está en nuestra mano va a quedar la Plaza de los Galgos bastante decentrada, con esa marquesina o el estilo que conozca Peñafiel. Peñafiel tiene algo parecido, que es para la espera de los viajeros, algo cerrado, que en invierno estén allí, no pasen frío, que sepan cuándo va a ir el autobús. Y bueno, pues yo creo que es importantísimo. Yo creo que a falta de estación de autobuses es lo mínimo que Medina del Campo merece, porque no lo tenemos. Actualmente hay una especie de visera altísima que no cubre ni del frío, ni del calor, ni de la lluvia, y eso es como no tener nada. Al final la gente lo que hace es refugiarse o en el bar más cercano o en los portales de allí, y yo creo que lo que hacemos algo, esto va a ser una inversión tampoco excesivamente grande y la vamos a hacer. Una primicia que les hemos dado aquí en Telemedina Canal 9. Tenemos que finalizar. Julián Rodríguez Santiago, concejal responsable de urbanismo. ¿Entre otras áreas, solamente urbanismo o lleva algún área más? No, me llevo protección. Mira, por cierto, Protección Civil, el sábado hizo 5 años que fundamos Protección Civil. Es algo de lo que yo me siento muy orgulloso, porque fue un sueño de un loco una noche de verano que dije: Medina del Campo tiene que tener protección civil. Nadie daba un duro por ello y se ha hecho posible gracias a los voluntarios que han aportado sus esfuerzos al sacrificio. Y ya llevamos 5 años de voluntarios de protección civil en Medina del Campo. Y bueno, pues el día que yo esté en mi casa fuera política es algo que podré decir a mis nietos o a mis bisnietos o a quien sea, de que se hizo posible gracias al esfuerzo de un grupo de gente, y de lo cual me siento muy orgulloso. Y entonces Protección Civil es otra de las concejalías que también llevo, porque esa, digamos, nunca quise dejar de ser concejal de Protección Civil. Mira que hubo cambios, antes era de personal, de policía, pero Protección Civil, yo le dije a la alcaldesa: ponme de lo que tú quieras, pero Protección Civil también, porque esto es como mi niña bonita. Y bueno, pues estoy muy orgulloso de que hayan cumplido 5 años, y agradezco desde aquí a todos los voluntarios
que pertenecen a Protección Civil, que sin ellos no hubiera sido posible esto. Y bueno, invitar a todos aquellos que se quieran sumar a esta gran familia de los voluntarios, que pues las puertas del ayuntamiento están abiertas y que es un grupo de gente muy sana, muy maja y un ambiente muy bueno, y yo creo que es una forma muy importante de integrarse y de ayudar al prójimo. Y bueno, pues que desde aquí pues pido que la gente que esté interesada pues que será recibida con los brazos abiertos en el voluntariado de Protección Civil. Entonces, urbanismo, tráfico, este tipo de cuestiones. Pues aquí lo dejamos. Para otro día, si quiere usted, seguimos hablando de sus concejalías, que son las concejalías que tienen mucha actividad. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Javier.